Muy buenas tardes, amada Iglesia, Casa Misericordia y Restauración. Estamos en este momento disponiéndonos a escuchar la palabra de Dios y quiero motivarle para que en esta hora usted se disponga, no deje que nada le distraiga, porque sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Antes de iniciar esta reflexión, quiero pedirle que usted ahí donde se encuentra, ore conmigo para pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que hable a nuestros corazones, que Él sea el Maestro, que Él sea el que nos guíe a toda verdad y que todos nosotros salgamos edificados. Padre, en el nombre de Jesús presentamos este tiempo de enseñanza y que seas tú, Espíritu Santo, Maestro por excelencia, hablando a nuestros corazones. Quita toda venda, Señor, todo argumento, todo pensamiento que se levanta en contra de tu conocimiento. Declaramos que somos tierra fértil, declaramos que vamos a dar fruto y declaramos, Señor, que veremos tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Quiero decirle que el tema de esta tarde lo he titulado Restaurando el altar familiar. ¿Por qué el altar familiar? Para nadie es un secreto que hoy vivimos una crisis a nivel mundial donde la familia está pasando momentos difíciles, donde vemos desintegración familiar, donde vemos divorcios, donde vemos hijos casi que huyendo de sus hogares, y no solamente crisis de relaciones, vemos crisis económicas, crisis de salud, en fin, la familia está viviendo una crisis. Y lo peor de esto es de que Dios no está ocupando el primer lugar. La familia saca tiempo y sacamos tiempo para ir a vacacionar, sacamos tiempo para ir de compras, sacamos tiempo para muchísimas cosas, pero hoy yo te pregunto, ¿estamos dándole a Dios el lugar y el tiempo que como familia debemos de darle a Él? ¿Es Dios la prioridad de tu familia? ¿Estás dándole el primer lugar y estás apartando un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios en tu familia? Es necesario que a través de este tiempo podamos reflexionar y tomar conciencia de que a Dios debemos de darle el primer lugar, de que debemos como familia volvernos a Dios y que Él sea la prioridad. Yo quiero que usted me acompañe a Éxodo capítulo 20, versículo 24, donde Dios habla del altar. Muy bien. El altar, antes de leer esta cita bíblica, es el signo de la presencia divina, el cual en los tiempos antiguos, en el cual se dedicaba a Dios con el propósito de que su presencia, respaldo y bendición se derramara sobre aquel que lo invocaba. Ahora sí, acompáñeme a Éxodo capítulo 20, versículo 24. Dice así: altar de tierra harás para mí, dice el Señor, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Qué promesa más maravillosa, donde el Señor dice que si nos reunimos en torno a su presencia, Él descenderá, su presencia descenderá, Él vendrá a nosotros y nos va a bendecir. El altar familiar de hoy día, que es ese tiempo que debemos de dedicar a Dios, no es como los tiempos antiguos, obviamente. Acá nuestros altares no son de piedra y no sacrificamos animales. Es un tiempo en que en familia
debemos dedicar a Dios para buscar su presencia. Donde nosotros invocamos su presencia, esperamos en su respaldo divino y donde nosotros le ofrecemos a Él sacrificios agradables a Él. Primera de Pedro 2:5. Quiero que usted preste atención a esta cita bíblica. Dice así: vosotros, refiriéndose a cada uno de nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Él nos está diciendo, la palabra de Dios, que usted y yo somos una piedra viva. Somos un templo, somos una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Él. Y vamos a descubrir qué son esos sacrificios espirituales agradables a Él. Pero antes de eso, yo quiero contarle a usted, a la luz de la palabra, cuál es el propósito. ¿Por qué Dios desea que su familia y mi familia nos reunamos y dediquemos un tiempo para buscar su presencia? ¿Cuál es el propósito de un altar familiar? ¿Cuál es el propósito de que usted y yo sintamos la necesidad de que usted reúna a sus hijos, a su esposa, a su núcleo familiar y juntos invoquemos la presencia de Dios? Número 1, nosotros realizamos el altar familiar para adorar al único sabio y supremo Dios. El Salmo 103 dice: alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es necesario que nos reunamos para rendir culto, rendir honor y adoración a ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, y que no se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Es cuando en familia tenemos que recordar las bendiciones que Él nos ha dado. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Que no olvidemos de cuál enfermedad nos libró el Señor, de cuál peligro, de cuál crisis, de cuál tormenta Él nos ha librado. También el propósito del altar familiar es tener un tiempo de comunión con Dios. Dios anhela sobre todas las cosas estar con nosotros. ¿Lo anhelamos también a Él? Es una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, para mejorar la comunión, para mejorar la comunicación entre los miembros de la familia. Es una oportunidad para solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir. Es la oportunidad para que juntos clamemos a Dios por un milagro, por una intervención divina. Es la oportunidad para clamar a Él, porque Él dice que ninguno de los que han clamado a Él han sido abandonados. Es la oportunidad para interceder los unos a los otros. Cuando alguien de la familia está pasando por una prueba, por una necesidad, te pregunto, ¿nos reunimos en familia a orar por la necesidad de nuestros niños, de nuestro hijo, de nuestra hija, del esposo, de la esposa y de los padres? ¿Estamos intercediendo unos por los otros en nuestro propio hogar? Es necesario y Dios desea que nos reunamos como familia en oración para formar en nuestros hijos el hábito de buscar la presencia de Dios. Y para eso vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 del versículo 5 al 7 que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente, dice la palabra, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí vemos claramente que Dios desea que usted como padre, que usted como madre forme en sus hijos el hábito de buscar la presencia de Dios. ¿Está usted formando en sus hijos el hábito de enseñarles la palabra de Dios? ¿Está usted siendo diligente o estamos siendo diligentes
y enseñando los estatutos de la palabra a nuestros hijos. Los estamos despidiendo cada vez que se van para el trabajo o se van para la escuela o para el colegio con una palabra. Les estamos declarando palabra y les estamos diciendo a nuestros hijos cada vez que se van para su trabajo o la escuela, reitero, hijo, no temas, no desmayes. Tu Dios está contigo, no tengas miedo porque donde quiera que vayas Dios estará contigo. Les estamos lanzando palabra de Dios para que ese hijo y esa hija, tu hijo y tu hija o tu nieto vaya seguro, vaya empoderado. Por eso es necesario que a la luz del calor del hogar enseñemos el hábito a nuestros hijos de buscar la presencia de Dios. Vamos a entrar a escudriñar un poco a la luz de la palabra cuáles son esos sacrificios espirituales que Dios le agrada y espera de cada uno de nosotros en familia. Salmo 40 del 6 al 8. Acompáñenme. Dice la palabra: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas, dice el Señor. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Cuál es ese sacrificio agradable que el Señor espera de nosotros, que espera de la familia? Que a nosotros nos agrade hacer la voluntad de Dios, que a nosotros nos agrade ser obedientes a Dios, que lo que tú le enseñas a tu hijo no sea un cúmulo de normas religiosas legalistas, que le enseñemos a nuestros hijos a obedecer a Dios, a agradarle a Dios, pero por amor, por ese temor reverente de no querer deshonrar y ofender a Dios. Qué importante que hoy día los jóvenes, los adolescentes y nuestros niños puedan aprender a amar a Dios, pero eso no se enseña en la calle, no se enseña en otro lugar que no sea la primera iglesia, que es la familia, que es el hogar. También otra parte importante que nos dice a nosotros qué son esos sacrificios agradables que Dios espera de nosotros: hacer el bien y de la ayuda mutua. Para eso vamos a irnos al libro de Hebreos capítulo 13 del versículo 15 al 16, que dice: nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Qué tremenda esta palabra. Qué tremenda esta palabra que nos dice que uno de los sacrificios que Dios le agrada es que le enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos y de hacer el bien. Decía el versículo: no se olviden de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Es ahí, en el altar familiar, donde le enseñamos a nuestros hijos a que aquello que ya no están usando, que ellos se desprendan y que ayuden a otros niños. Es ahí en el altar familiar, en el seno del hogar, de la familia, donde le enseñamos a nuestros hijos a no ser quejosos, a no renegar, a ser agradecidos por lo que hoy Dios nos da, a dar gracias de adelantado por lo que Dios nos promete dar. ¿Cuántos niños, adolescentes y jóvenes se han convertido en una generación quejosa, en una generación malagradecida? Y es ahí, en el seno del hogar, donde le vamos a enseñar a ellos los principios de amar a Dios, obedecer y de dar gracias por todo. Otro sacrificio que Dios desea que les enseñemos a nuestros hijos es el amor sincero, amor sin fingimiento. Para eso vamos a leer Romanos 12 del 9 al 10. Dice la palabra: amen a las demás personas con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo,
y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Les estamos enseñando a nuestros hijos a amar verdaderamente, y el amor verdadero es respeto, es perdón. Les estamos enseñando a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios a que ellos reconozcan lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. ¿O estaremos permitiendo que nuestros hijos hoy día llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno? Realmente a la luz de la palabra les estamos enseñando que respeten los principios de la palabra. Les estamos enseñando a que nos amemos de corazón y sinceramente, sin fingimiento. Otro de los sacrificios espirituales que Dios quiere que enseñemos en el seno de la familia es a desarraigar la amargura, el enojo y los gritos. Vamos a Efesios capítulo 4 del 31 al 32. Dice así: dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a las demás personas. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Cómo vamos a enseñarle a la actual generación, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a ser unos siervos y unos hijos de Dios perdonadores? ¿Cómo les vamos a enseñar a ellos si no nos reunimos, si no nos comunicamos? Es ahí, en torno al altar familiar, es ahí cuando dedicamos un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios, donde nos podemos sincerar, donde podemos hablar lo que me resintió, donde podemos perdonar la ofensa del hermano, del padre, de la madre. Es ahí donde podemos desarraigar la raíz de amargura. Es ahí donde pueden cesar los gritos, las contiendas. Que es difícil, que los temperamentos de todos los miembros de la familia son diferentes, todos, es cierto, que es difícil, pero no imposible. Y si no buscamos un tiempo de oración, si no dedicamos un tiempo de comunión con Dios, menos vamos a enseñarles a nuestros hijos a desahogar, a no dejarse la herida. Es ahí donde ellos van a aprender a hablar, a comunicar, a no frustrarse. ¿Por qué hay tanta raíz de amargura en los corazones? ¿Por qué surgen los pleitos, contiendas, las rivalidades? ¿De dónde provienen las guerras, los homicidios? ¿Del sentimiento de venganza? ¿De una falta de perdón? ¿De una herida que se fue acumulando y no le enseñamos a nuestros hijos a hablar, a contar, a desahogar, a perdonar, a hablar las cosas que a ellos no les gustan? ¿Les estamos permitiendo a ellos hablar y desahogarse? Para eso son estos espacios. Usted como familia creyente, usted como familia que se congrega, usted como familia, cualquiera que sea su familia, es urgente que todos nosotros saquemos un tiempo para hablar, para conversar, para buscar la presencia de Dios. Colosenses 3:13 dice: sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Uno de los motivos por los cuales el altar familiar debe estar presente en nuestras familias es precisamente eso que les decía. Aprendemos a soportarnos los unos a los otros. Como dice la palabra, ¿qué es soportarse los unos a los otros? Es nada más y nada menos que aprender a tolerarnos. En medio de la diferencia de temperamentos, aprender a tolerarnos los unos a los otros. Tolerar al hijo, tolerar a la hija, tolerar al padre, tolerar a la madre y aprender a perdonarnos. Somos pacientes, somos comunicativos. Reitero la necesidad de que escuches a tu hijo, de que escuches a tu hija y de que tú como hijo y como hija escuchemos a nuestros padres.
¿Cuáles son los beneficios de que usted y yo, de que usted como madre, como padre, de ahora en adelante, usted escoja, usted designe un día a la semana para que usted realice ese altar familiar con su familia? ¿Cuáles son esos beneficios? A través de Job, capítulo 22, versículo 23, Job nos dice, y Dios nos promete restauración. Dice la palabra, si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. ¡Qué tremendo! ¡Qué promesa más maravillosa de que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado! Si nos volvemos a Él de todo corazón y alejamos de nuestra casa la maldad, nuestro hogar, nuestras relaciones familiares, nuestros hijos, ese hijo perdido, esa hija o ese hijo que se te fue de la casa, o ese padre o esa madre, dice la palabra que será del todo restaurado y restaurada. Dice la palabra, alejemos de nuestra casa la maldad, los gritos, la contienda, el resentimiento, la ofensa, la mentira, el dolor. Si alejamos de nuestra casa la maldad y nos volvemos al Señor, alejamos la maldad y nos volvemos del corazón, el Señor va a restaurar nuestra familia. La bendición del Señor va a estar sobre nuestra familia y así lo declara Deuteronomio 7 del versículo del 12 al 13. Dice así, viene hablando acerca de las bendiciones de la obediencia. Dice, si después de haber escuchado ustedes estos decretos, los cumplen y los ponen en práctica, entonces el Señor su Dios cumplirá fielmente su alianza, su pacto, su promesa que hizo a los antepasados de ustedes. Los amará a ustedes, los bendecirá y los hará crecer en número. Bendecirá a sus hijos, sus cosechas, su trigo, su vino y su aceite, y las crías de sus vacas y ovejas en el país que a sus antepasados juró que les daría. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? De que si tú y yo y nuestra familia nos volvemos al Señor y a partir de este día dedicamos un tiempo de búsqueda de la presencia del Señor, donde le enseñemos a nuestros hijos a alimentarse de la palabra, alimentarse de la oración. El Señor nos promete bendecir a tus hijos, bendecir a tu descendencia, hijos, nietos, bisnietos y toda tu descendencia. Va a bendecir el fruto de tu trabajo. No va a faltar provisión porque el Señor va a bendecir el aceite, va a bendecir el trigo, va a bendecir todo lo que tú recoges de tus frutos y va a bendecir toda tu generación, porque Dios es un Dios que lo que promete lo cumple. Imagínate el privilegio de que cuando ya tú no estés en esta tierra, tu descendencia va a ser una descendencia próspera, va a ser una descendencia de un linaje escogido, una familia próspera, una familia que va a caminar de gloria en gloria, donde tú vas a darte cuenta de cómo tus hijos y cómo tus nietos va a ser una familia definitivamente de bendición. Otro de los beneficios por el cual debemos devolvernos a Dios en familia, que vas a experimentar y vas a tener experiencias cristianas dentro de la familia que van a marcar la vida de tus hijos. Vas a tener la oportunidad de que tus hijos puedan experimentar la práctica del perdón, puedan ser testigos de que la oración Dios la escucha. Ellos van a tener la oportunidad de ser testigos de que cada vez que nos reunimos en familia e invocamos con fe al Señor,
Dios responde. Ellos van ahí a darse cuenta de que tienen un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que escucha el clamor de sus hijos. Ellos van a tener experiencia de una oración con fe. Dios la contesta. Ellos van a tener la oportunidad de experimentar el perdón de Dios. Y ellos van a tener la oportunidad también de poder saber de que el Dios a quien sus padres le están hablando es un Dios vivo, es un Dios que cumple sus promesas, que la oración que ese niño o que ese joven está elevando a Dios es una oración contestada. Ellos van a aprender ahí a darse cuenta de que hay poder en la oración, de que es posible de caminar en fe. Ellos van a aprender ahí a perdonarse. Ellos van a aprender ahí a liberarse, a comunicarse y a desahogarse. Por eso es importantísimo que nosotros, a partir de este día, incluyamos, sea una prioridad buscar la presencia de Dios. Es hora que nosotros, si nos decimos hijos de Dios, nos sacudamos de la indiferencia, nos sacudamos de la dureza, nos sacudamos de la apatía y que comencemos a partir de este momento a darle el tiempo y el lugar que Dios se merece. ¿Por qué? Porque Dios está deseando abrir para usted y para mí las compuertas del cielo. Él tiene bendiciones sobreabundantes. Él quiere que usted y como yo caminemos en lo sobrenatural de Dios. Él quiere que usted y yo seamos testigos de milagros, de prodigios, oraciones contestadas. Él quiere que usted y yo veamos la gloria de Dios, pero para eso necesitamos volvernos a Dios. Hoy yo quiero preguntarte, ¿qué cosas en tu familia, qué cosas en tu hogar necesitamos ser restauradas? ¿Qué cosas se han perdido en tu familia, en tus hijos, que necesitas que se restauren? ¿Necesitas que se restaure la paz? ¿Necesitas que se restaure la armonía? ¿Necesitas que se restaure el perdón? ¿Necesitas que se restaure la salud física de algún miembro de tu familia? ¿Necesitas que se restaure la salud financiera, las finanzas? ¿Sientes que tu familia ha venido de ruina en ruina? ¿Sientes que tu familia ha venido azote tras azote? ¿Sientes que ya en tu familia no se respira la paz, no se respira la unidad? ¿Sientes que verdaderamente Dios necesita hacer un milagro en tu familia? Pues hoy yo quiero decirte que Dios quiere dar respuesta a tus necesidades y a mis necesidades. Lo único que Él desea es que hoy tú identifiques, qué puede haber en tu corazón que está provocando el que esas bendiciones no lleguen. ¿Será que hay división? ¿Será que hay contienda? ¿Será que hay enojo? ¿Será que hay falta de perdón? Para poder restaurar el altar familiar, para que realmente tú te vuelvas y tú y tus hijos y tu familia nos volvamos al Señor y como familia busquemos su rostro, tenemos que identificar si hay algo que está impidiendo. Como les digo, si hay falta de perdón, si hay enojo, si hay resentimiento. Yo quiero que tú identifiques en este momento si necesitas reconciliarte con algún miembro de tu familia. ¿Estás enojado con tu mamá, con tu papá, o tu madre o tu padre? ¿Estás enojado con tu cónyuge? ¿O tú, joven que me escuchas, estás peleado de años con algún hermano y por eso ya tú no le quieres dar la cara, ya ni quieres ni saludarlo? Hay heridas profundas en nuestro corazón. Hay heridas y hay raíces de amargura que tenemos que sacarlas. Y hoy yo te invito para que tú identifiques con quién miembro de la familia estás peleado.
¿Con cuál miembro de la familia necesitas reconciliarte? ¿Con cuál miembro de la familia le resientes alguna ofensa que te hizo? Hoy es el tiempo de perdonar. Hoy es el tiempo de recapacitar de que si deseas ver la gloria de Dios, si tú como padre y como madre quieres ver cosas nuevas en tu familia, tú quieres comenzar a levantar ese altar familiar, necesitamos primero comenzar por reconciliarnos con cada uno de ellos. Hay un pasaje que quiero que me acompañe de Lucas capítulo 11, versículo 17, que precisamente habla acerca de la división, acerca de la contienda, acerca del enojo en nuestras familias. Y dice así, Lucas 11, versículo 17, un reino dividido no prevalece. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué quiere decir esto, hermano y hermana? Si en nuestra casa hay división, si en nuestra casa hay pelea, si en nuestra casa hay contienda, si los hijos se pelean, se agarran, y hay de verdad severas discusiones, definitivamente no va a haber bendición. Veremos ruina, veremos pobreza, veremos enfermedad. Y hoy el Señor te dice, yo no puedo bendecir tu familia si sigue habiendo eso. Hoy yo quiero recomendarte a ti padre, a ti madre, enséñale a tus hijos y comienza usted con su esposo, con su cónyuge, a ponerlo en práctica. No se vayan a dormir. No enseñemos a nuestros hijos a irse a dormir enojados, resentidos y peleados. Enseñemos a nuestros hijos a ir a buscar al hermano o la hermana, a reconciliarse. No permitamos que nuestros hijos vayan creciendo con esas raíces de amargura. Pidamos perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y tratemos a partir de este día de buscar la unidad, de provocar que las ventanas de los cielos se derramen en abundancia. Piensa cuál legado vas a dejar a tus hijos. Piensa que ese esfuerzo que tú haces como papá y como mamá de ir a trabajar, hasta tener 2 trabajos porque tú quieres darle la mejor educación a tus hijos y tú te esfuerzas por eso, y mi reconocimiento por ese esfuerzo que usted como papá y como mamá hace. Pero quiero decirte algo, el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos es el legado de un hijo temeroso de Dios, de una hija temerosa de Dios, de una hija, de un hijo que busca la presencia de Dios. Porque solo así, sembrando el temor de Dios, el deseo de que tu hijo y tu hija desde la corta edad busque la presencia de Dios, ¿sabes qué? Vas a dejar un buen ciudadano. Estás formando una gran ciudadana, un gran ciudadano. Estás sembrando un gran padre de familia, una gran madre de familia. Estás dejando un ciudadano de bien en este mundo. El estudio es importante, pero es la palabra de Dios la que nuestros hijos necesitan. Son esas herramientas que ellos van a necesitar, las herramientas que ellos van a necesitar para que cuando salgan a la calle, en su ambiente donde ellos se desenvuelven, sea el trabajo, sea el estudio, sea la universidad, ellos sean jóvenes sanos, jóvenes libres, jóvenes que perdonen, jóvenes maduros, jóvenes con un carácter seguro, que no tienen temor ni se avergüenzan de pedir perdón, que sean hombres y mujeres sanos, libres de frustración. Hoy tenemos en la gran sociedad personas con grandes problemas, frustrados, derrotados, acabados, grandes profesionales, doctorados,
con grandes títulos académicos, pero ¿de qué nos vale eso si el pilar fundamental, que es Dios en nuestras familias, en nuestro hogar, no lo estamos inculcando a nuestros hijos? Yo quiero que usted hoy abrace esta palabra en su corazón, que usted hoy decida decir: yo voy a dejarle a mi hijo y a mi hija el legado. Yo quiero que él me vea a mí, yo quiero modelarle, yo quiero que él aprenda a orar y a buscar el rostro de Dios. Yo quiero que aquí en mi familia él aprenda a perdonar, él aprenda a hablar, a comunicarse. Esa es la misión que como familia debemos de tener. Yo quiero, ya para finalizar, que ahí donde usted se encuentre me acompañe a hacer una oración. Vamos a invocar al Dios poderoso, al Dios bueno, al Dios misericordioso, que Él nos ayude, que su Espíritu Santo venga sobre nosotros, que su Espíritu Santo que se derrame en nosotros y Él nos ayude a cumplir fielmente esa misión de poder restaurar ese altar familiar. Quiero que usted repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón, porque quizás como madre y como padre de familia no he dado ejemplo a mis hijos. Quizás como mamá y como papá no he permitido que mis hijos vean en mí un verdadero ejemplo. Te pido perdón, Señor, por los gritos. Te pido perdón, Señor, porque nos hemos ido a acostar enojados, porque han pasado días y semanas, Señor, guardando rencor y resentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón y te pido que me ayudes a ser una madre y un padre que modele a mis hijos. Padre, perdóname porque quizás he dedicado más tiempo a otras cosas y no he sacado el tiempo para reunirme con mi esposa y con mis hijos a buscar tu presencia, a estudiar la palabra, a enseñarle a mis hijos a orar. Te pido perdón, Señor, si he albergado en mi corazón amargura, enojo, contienda, si le he dedicado más tiempo a otras cosas y no a ti. Dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo de Dios, ven y llena mi corazón. Espíritu Santo de Dios, lléname de paz, lléname de amor para darle a mis hijos, lléname de valentía, lléname de fuerza de voluntad, Señor, para poder dejarle a mis hijos un legado, para enseñarle a mis hijos, Señor, a buscar tu rostro y a buscar tu presencia. Dile: renuncio a toda pereza, renuncio a toda apatía, renuncio, Señor, a todo aquello que me ha desenfocado de tu presencia, Señor. Y hoy prometo en tu nombre, hoy decido hacer mi mayor esfuerzo como mamá, como papá, como hijo, a buscar en familia tu rostro, porque yo sé, Señor, que tú eres fiel, Señor. Yo sé que tú quieres bendecir a nuestra familia de Casa Misericordia. Tú quieres bendecir a todas las familias de esta congregación y a todas las personas que nos están escuchando, porque tú eres un Dios fiel. Tu palabra dice que aquel que busca encuentra, que aquel que pide recibe, que aquel que llama tú le respondes. Tu palabra dice que tú, Señor, no desprecias un corazón contrito y humillado, que tú estás deseando, Señor, abrir las compuertas del cielo para derramar bendición hasta que sobre y hasta que abunde. A usted que me está escuchando, quiero pedirle a usted que usted tome la mayor decisión, la decisión más importante que usted puede tomar en su vida, que es aceptar al Señor, invitar a Jesús, el Salvador, a su corazón. Si usted nunca lo ha hecho, yo quiero que usted en este momento repita conmigo estas palabras: Padre, en el nombre de Jesús,
perdona mis pecados. Yo me arrepiento de todas las faltas. Hoy yo quiero invitarte a mi corazón. Hoy quiero que tú ocupes el centro de mi corazón. Límpiame de todos mis pecados, inscríbeme en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo para obedecerte y para agradarte en espíritu y en verdad. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan una linda tarde.